Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado y obviamente a los miembros del podcast, agradecerle a usted que está este año con nosotros. Feliz año, esperemos que todos sus deseos se cumplan. Y ahora sí, antes de iniciar primero nuestro invitado, hola Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Feliz año a todos. Otra vez muchas gracias por invitarme para volver aquí a hablar de temas interesantes como los que siempre tienen aquí. Gracias Alan, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que la vez pasada nos quedamos picados y hoy que vamos a estar los tres, creo que va a ser todavía más interesante que la vez anterior. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Dave, qué bueno que ya regresaste. Ya, les hace falta el podcast. Y, y qué chido tener a Alan de vuelta. La vez pasada no pude estar. Eh, Me gustó mucho ese capítulo, sí, sí lo escuché. Y la verdad estoy feliz de que nos acompañe otra vez y poder charlar contigo. Oye, y como dijo Alfa en el podcast pasado, que yo también lo escuché, me gustó muchísimo. De hecho, todo lo que hablaron los libros me parecieron maravillosos. Estaba en una misión, como dijo Alfa. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, saludos a todos. Pues tengo una mala noticia para avisarle que no lo invitamos por gusto. Es una obligación de la NASA que para que se nos siga patrocinando nos pidió que salieras más seguido. Entonces, pues es por eso, no es que nos caigas chido. Lo, lo bueno que es eso, un esquema piramidal, entonces está bien. Próximamente, NASA Found para todos ustedes. Bueno, y como dicen algunas series americanas, previously en su podcast, hablamos la vez anterior con Alan de la inteligencia artificial y de todo lo que se venía con las fotos, con muchas cosas. Y bueno, queremos retomar ahí donde nos quedamos. Adelante, Alan. Muy bien. La vez pasada estuvimos hablando un poquito de lo que era la relación que había entre la inteligencia artificial y la política. La verdad es de que ahora esta vez quiero centrarme en lo que viene siendo el tema que más me gusta, porque a los que les gusta el chisme es muy fácil que de repente se enganchen también con los chismes políticos. Entonces quiero hablar un poquito más de política, de qué es esa cosa que tantos odian, que tanto a algunos les da asco y a otros como a mí pues me llama bastante la atención a A mí nivel las más dos, me llama la atención y me da social. asco. Me dan asco los políticos, pero Sí, me llama la sí, es atención. muy diferente una cosa y la otra. Y quería empezar, la vez pasada hablé un poquito de lo que era en sí la política, pero ahora sí quiero irme un poquito más a fondo. Y lo que siempre me gusta cuando tenemos que investigar algún concepto es irnos a las etimologías, porque a veces surgen cosas bastante interesantes desde ahí. La vez pasada les había comentado que política viene de polis, que básicamente podemos traducirlo como ciudad. Entonces, la política puede entenderse como aquello que es referente a la polis, a la ciudad. Pero también algunos investigadores dicen que posiblemente la derivación viene más de una frase que es la de politique tecne. Cuando hablamos de tecne, y creo que aquí en el podcast ya lo han hablado alguna vez, tecne es una palabra bien curiosa porque de ahí viene la palabra, por ejemplo, tecnología, pero tecne Técnica, también está relacionado con la técnica. Entonces, una persona que hacía alfarería hacía tecne, una persona que hacía pintura, escultura, hacía tecne, pero también una persona, digamos, que hacía herrería, que lo podemos ver como un poco más alejado de de la parte artística, también hacía tecne. Entonces, politique tecne quiere decir arte de vivir en sociedad o arte de las cosas del Estado, de la polis. Y dentro de todo esto hay una otra palabra que está muy relacionada con política, que es público, lo público. Y público viene de una palabra griega que es pubicus. Pubicus es aquello que es relativo a los adolescentes. Por eso hablamos a veces de vello púbico o zona púbica. Entonces, pubicus quiere decir aquello que está relativo a los adolescentes. Y también populus o populicus, que es relativo al pueblo. Entonces,
Si juntamos esto, lo público es el asunto del pueblo o el asunto de los jóvenes. ¿Por qué de los jóvenes? Pues porque los jóvenes son los que tienen la capacidad de ir a la guerra. Son aquellos que tienen la capacidad de sostener un arma, de trabajar, son aquellos que son la vida activa de la polis, que está muy relacionada con la palabra senado, que senado, nosotros aquí tenemos en México un senado, senado viene de senex, que es viejo. Entonces, mientras que lo público o la política es aquello que va relacionado con los jóvenes o con la juventud, el Senado es aquello que está destinado para los que tienen experiencia, para los viejos. Y viejos, obviamente, entendido con lo que en esa época era viejo, ahorita alguien considerado viejo en esa época, pues sería alguien joven en la política. Entonces, Nosotros creo que ya podríamos calificar como senadores para esos estándares. No, en verdad. sí, ya estaríamos como senadores. Y, y para la etapa, para la edad de bronce ya estaríamos considerados como muertos. Sí, básicamente. Y porque con la Puedes política acercar un pasa, poco el título a la cámara para que se pueda leer, aunque digas sí, si no de todos Historia modos de la lo leo para filosofía, los de que tienen filosofía podcast, política. se llama de la filosofía política, es una compilación de Leo Strauss y Joseph Cropsey, del Fondo de Cultura Económica. Esta cosa de aquí tiene información, es como una historiografía sobre la filosofía política, porque la filosofía entra en todas partes, entre ellos la política. Cuando entra la filosofía en la política, está más relacionada como conceptos como el qué es el Estado, qué es el poder, qué es aquello que es la soberanía, la legitimidad. Eso es como lo que está más relacionado con la filosofía política. Y me gusta mucho porque viene desde un personaje que voy a hablarles ahorita, que es Tucídides, hasta, por ejemplo, Marx Weber, Nietzsche y filósofos más recientes. Y les quiero hablar de esta persona porque Tucídides es un personaje como, al menos de que estés muy metido en temas de historiografía o en temas incluso de política, es muy ignorado esta figura. Eh, Tucídides es un ateniense del año 460 antes de Cristo al 400, fue lo que vio. Me gusta mucho su edad porque, o más bien sus años que nació, porque es bien fácil calcular cuántos años tenía cuando murió. Entonces, ¿qué es lo que hace a Tucídides tan especial? Porque no es ni un historiador, propiamente dicho, ni tampoco un filósofo político. Entonces, ¿por qué lo ponen aquí? Porque resulta que Tucídides es una persona que vivió una de los hechos o los acontecimientos más importantes de la historia antigua, que fue la guerra del Peloponeso. Esta guerra donde se enfrenta la Liga de Delos, donde está Atenas y sus aliados, contra la Liga del Peloponeso, que es la liga donde la principal polis es Esparta. Entonces, lo que hace tan especial esta obra de Tucídides es que él nos va narrando básicamente de manera viva. Él estuvo ahí. De hecho, Tucídides era un estrategos. Básicamente era como un jefe militar de Atenas, de una de las polis de Atenas. Entonces él nos va mostrando todo este transcurso a lo largo de su vida también. Y lo importante de él es de que mucho que cuando nos acercamos a la historia y cuando hablamos de guerras, pues vemos casi como si fuera el Age of Empires y vemos cuáles son las unidades, cuáles son las formaciones que hicieron, si tenía tantos hoplitas una facción o la otra. Pero lo que hace interesante el libro de Tucídides es de que también nos narra los dilemas políticos. Nos muestra también, por ejemplo, incluso declaraciones que él mismo vio de Picles,
él nos va narrando cómo fueron las primeras acusaciones de guerra, y entre ellas nos narra la primera de todas las acusaciones, porque las dos ligas ya existían desde antes de la batalla. No es como que empiece la guerra del Peloponeso y se forman las ligas. Ambas ligas ya existían. Y era lo que se conoce como en política una escalada de tensión constante. Entonces, constantemente había una escalada porque a veces anexionaban a unos, a veces anexionaban a otros, a veces una ciudad cambiaba de liga. Entonces, la tensión estaba ahí. Y uno de los primeros acontecimientos que nos narra Tucídides es el dilema que pasó con Corinto. Corinto, que pertenecía a la Liga de Esparta, está temiendo porque una de sus colonias, que casi siempre suena como a cosas que pueden suceder ahorita, una de sus colonias, sí, ellos tenían miedo de que se rebelaran contra ellos. Y de hecho, lo que hace Atenas es que les manda tropas para que logren rebelarse. Entonces, esta ciudad, que era, digamos, como una colonia de Corinto, se rebela. Miedo que tenían los atenienses porque Córcega era una potencia marítima, al igual que Atenas. Entonces, poco a poco nos van narrando todos estos acontecimientos. Y de hecho aquí se los voy a mostrar. Aquí en la presentación esta. Este de aquí es Tucídides. Apenas se va a ver. Que van a ver. Es- Ahí está. sí. Todavía no sé. Bueno, yo no ¿Ves veo. Ahí Tucídides? está el men. Ajá. De hecho, en esa época casi todas las esculturas se parecían, pero al menos este es el que nos dicen que es Tucídides. Así era como estaba dividido, digamos, políticamente, durante la guerra del Peloponeso. Todo aquello que es como de un color amarillo es lo que es la Liga de Delos, y lo de color rojo es la Liga, de Peloponeso. Entonces, lo interesante de Tucídides es de que pasa la historia como el primero que hace una historiografía científica, porque intenta tomar un papel neutral, intenta analizar cuáles son las cuestiones que van haciendo que surja la escalada de violencia hasta que se desata la guerra. Y vemos toda la narración de la guerra del Peloponeso a través de sus ojos. Y una de las interesantes es de que una de las frases que él pone en su libro, cuando habla de que unos, digamos, embajadores de Atenas van a la isla de Melos, que era de dominio de la Liga del Peloponeso, narra cómo intentan negociar. Y esta es uno de los textos que escribe Tucídides, que se me hace que es como uno de los textos que pasan a la historia, porque después lo vamos a encontrar de diferentes formas mencionado. Él dice, cuando van ellos, estos, digamos, embajadores, dicen, se trata más bien de alcanzar lo posible de acuerdo con lo que unos y otros verdaderamente sentimos, porque vosotros habéis aprendido, igual que lo que sabemos nosotros, que en las cuestiones humanas las razones de derecho intervienen cuando se parte de una igualdad de fuerzas, mientras que en caso de lo contrario, los más fuertes determinan lo posible y los más débiles lo aceptan. Es decir, Tucídides también pasa la historia un poquito de la política porque nos empieza a narrar cómo esta medida de las fuerzas es lo que va a determinar si tu negociación depende de manera legal o uso del discurso, o si la desigualdad de fuerzas es muy grande, simplemente el fuerte manda y el débil obedece. No, Pero y como eso dices, esa es una descripción que todavía aplica para la realidad en casi todos los niveles. Hay muchos niveles y ya como más sordo, ¿no? Más silencioso, pero ese mecanismo funciona en el trabajo, ese mecanismo funciona en la misma política, económico. O sea, eh, eh, por ejemplo, México ha firmado buleado tratados comerciales que no le convienen y los ha firmado pues porque
el que los impone es Estados Unidos. Ujú. Y así tal cual, o sea, lo aceptas. Y cuando tiene la mano dominante, puede negociar y puede él mismo poner tratados que le benefician a la fecha. Pero ese es un ejemplo de infinitos que suceden y está muy chido, o sea, cómo en una frase puedes hacer una descripción general de un fenómeno que invade todas las áreas de la humanidad desde esa época a la fecha y muy probablemente desde mucho antes. Muy probablemente no estaba descubriendo nada, nada más estaba describiendo atinadamente algo que pasaba desde hace mucho y que quién sabe cuándo deje de pasar. Probablemente nunca. Probablemente la inteligencia artificial va a ser la mano dominante y no vayamos a poder negociar con Ujú. ella. Y el primero que va a caer es David. Ah, no te creas. Y bueno, sí ya lo sabemos, la última parte. Eso es un hecho. Como en aquel juego, mi estimado Alfa, eso es lo que yo quiero que tú pienses. Sí, entonces, o sea, eso sigue pasando hoy en día, como bien dice Alfa, y ahorita lo vamos a ver un poquito más porque traigo ejemplos más modernos. Sobre todo no es nada más México, a nivel Latinoamérica, Latinoamérica ha sufrido bastante por estar a la sombra de un gigante, un gigante que incluso ellos se denominan como americanos a nivel general. O sea, ellos se apropiaron de, digamos, de todo el continente, nombrándose a sí mismos americanos. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo curioso es de que surge aquí una de las primeras menciones al uso de la fuerza. Entonces, uno de los sociólogos más importantes a nivel de filosofía política o de cuestiones políticas es Max Weber. Max Weber tiene una descripción de lo que es el Estado, que unos lo mencionan de una forma u otra, pero la descripción del Estado para Max Weber es, el Estado es aquel que posee el monopolio legítimo de la coacción física. Entonces, a veces se encuentra esta frase como que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia, pero me gusta más la frase original porque contiene más cosas. Por ejemplo, primero hablamos de legitimidad. ¿A qué nos referimos con legitimidad? ¿Se refiere nada más a conseguir apoyo? ¿Se refiere nada más a tener la venia de todo el pueblo? Y luego también habla de coacción. No está hablando directamente de ejercer la fuerza. Habla de coacción, porque el Estado, el simple hecho de que él tiene el poder, la fuerza y que lo muestre, a veces es suficiente para que no incurramos en ciertas condiciones que el Estado no quiera. O sea, no necesito ni siquiera poner, nada más te tengo que demostrar que tengo la capacidad para en el momento que yo quiera ponerte un dedo encima o ponerte donde yo quiera o desaparecerte. Y entonces, viendo el tema de legitimidad, Max Weber consideraba tres formas que conseguía legitimidad. La, la primera, la tradición o la legitimidad carismática y la legitimidad legal. Cuando hablamos de tradición, Max Weber se refería mucho, por ejemplo, al linaje de sangre o que a través de las tradiciones de cada región sea algo que quiera de manera cultural. Es la costumbre, a veces la costumbre es mucho más fuerte, y entre esas costumbres incluso está quién debería ser el que toma las decisiones en una nación, en un estado, en un pueblo, en una provincia. Entonces, una de las primeras formas de legitimidad es la tradición. Después es el carisma, que una persona consiga el posicionarse bien las personas, que esa misma persona tenga ciertas características que lo llamen a seguirlo, es una forma de mantener o ejercer una legitimidad. Y El la famoso tercera, caudillo, ¿no? ajá, El ¿cómo? famoso caudillo. El famoso caudillo, ¿sí? Básicamente, uno de los ejemplos más grandes que tuvimos fue en 2018 Andrés Manuel López Obrador.
Y Para los que el les gusta y mismo, el para los mismo que Milei, no, ¿no? algo que no se puede... Milei también, el ejemplo más reciente de Argentina ahorita es Milei. Entonces, ellos tienen carisma, ellos traen tras de sí el carisma, cosa que, por ejemplo, Pues Trump también lo otras figuras no tiene la tienen. y Boris Johnson también lo tiene. O sea, esas figuras en Ujú. general de esos últimos. Y si te preguntas por qué el gobernador de Nuevo León llegó a ganar su elección, Sí, también tiene que ver con eso. Tal vez no Ujú. directamente él, indirecta. pero su aparato mediático, eh, Aunque digamos, bueno, donde la principal figura es su él esposa. empezó, Pues, me acuerdo, o sea, cuando estaba joven, mandaba Ujú. videos de análisis políticos y de cosas de esas. O sea, sí, yo como que también yo pones un pizarroncillo bien chafa, ¿no? Así. Ajá, sí. Sí. O sea, sí tenía eso, nada más que pues al final su esposa tenía La todavía más, escala, ¿no? Claro. claro, la escala es ya Ujú. con su esposa. Sí, que es un caso también medio paradigmático porque, o sea, podrá ser lo que sea, podrá no ser la persona más brillante también, pero Que algo que no casi se le ningún puede político negar lo es, ¿verdad? es... ¿Eh? Dices que no puede que no sea la persona más brillante, pero casi ningún político lo es. Muy pocas excepciones ahí. Ajá. Sí, pero hay una cosa que también es bien importante. El ser buen político no necesariamente significa ser buena persona. ¿Sí? Por ejemplo, ahí están los conceptos de lo que es un animal político o como ahorita le llaman a AMLO una bestia política, porque no es tanto el hecho de que son buenas o malas, eso no tiene nada que ver todavía ahorita, eso es más como a nivel ético o a nivel de sí mismo. Pero cuando hablamos de la figura política, él es el que mueve la agenda. Él es el que, por ejemplo, podemos decir que es el primer candidato que pone tanto a su sucesor como al contrario. Porque si no fue hasta que cuando Xochitl empezó a ser mencionada por AMLO, también fue donde empezó a subir más la popularidad de Xochitl Gálvez y que se empezó a posicionar. O sea, no es tanto el hecho de ser buen político es el que logre mover la agenda o el que logre posicionarse, el que logre mover, el que logre ascender, el que logre mover la estructura. Ese es un buen político. Es ahí donde ahorita más adelante vamos a hablar de esa parte donde la ética y los conceptos teóricos se separan de la práctica, que Ujú. es lo que Creo que después la se conoce palabra como buen ajá, político la utilizas como sinónimo de hábil, político hábil. hábil. Ajá, Ujú. ok. Sí, sí. Entonces, y la última tipo de legitimidad es la legitimidad legal, que por ejemplo haya un marco normativo dentro de cada nación, cada estado, cada reino, en el cual se designe quién es el que tiene la legitimidad. Es una estructura burocrática. Es, por ejemplo, ahorita lo que tenemos. Nuestro marco de legitimidad se supone que está marcado por la legalidad de las elecciones. ¿Sí? Las elecciones están dentro de ese marco legal. Entonces, se supone que a través de ganar las elecciones, quiere decir que también tienes la legitimidad. Que obviamente tenemos la historia mexicana, bastante conocida se fue el sistema y todo esto y estas prácticas que Que están a aquí nos punto de dan volver, ¿eh? como, O sea, con eso de ajá. que quería quitar el INE AMLO y con todo lo que ha hecho, con todos los poderes y tener el poder absoluto él, a ver si no regresamos a ese aparato. Sí, hay muchas cuestiones en la política actual. Y de hecho, hablando de política actual, y empezamos con los chismes políticos. Este, es bien difícil a veces estudiar la actualidad política porque algo que pasa en política es de que la línea entre información, publicidad y campaña de desprestigio es bien delgada. Un consejo que siempre lo doy a cualquiera que quiere estudiar política o estudiar algo relacionado con ciencias políticas, análisis político, es que cuando vayan a buscar un libro, no se vayan a la sección de política. Es la peor sección donde puedes encontrar información. Porque ¿qué van a encontrar ahí?
los libros de los candidatos, eso es O sea, más es que nada propaganda. propaganda. Ajá. Es como si tú de repente estuvieras pagando porque te dieran un folleto de los que te dan así cuando hacen campañas. Y luego ni siquiera Entonces, son sus planes de gobierno, los escriben mm, para ellos. sí, Ellos no los sí, escriben. la mayoría están escritos por otras personas. Si no es que del 100% digamos el 99. Alan, quiero decir algo, es que me quedé pensando por muchas cosas que Ujú, dijiste ahorita y luego igual y ya después no, a ver, nos vamos a ir muy lejos y no voy a alcanzar a decir esto, pero, o ujú, sea, nosotros tuvimos 70 años de PRI. ujú, En esos 70 años de PRI como político, tenías que ser hábil para llegar a la cabeza de ese político. Esa era la carrera, no tanto la presidencial, porque la ujú. presidencial pues, o sea, era una simulación. Sí. Eh, y entonces, pues se necesitaba un tipo de político muy hábil en algunas cosas muy específicas, o sea, en cómo llegar a la pirámide adentro de un partido. Ujú, Eh, pero entonces también muchos de los presidentes que venían del PRI, pues no eran tan carismáticos. Algunos sí, otros no, pero no se necesitaba necesariamente. O sea, hay muchos de esos presidentes que te acuerdas de ellos y pues no. O sea, tan es así que el que pierde por primera vez el poder en esos 70 años es la Bastida, y pues la Bastida no era nada carismático, ajá, pero cumplía con el perfil como de político del PRI, de ese partido, ¿no? Y jugó con las reglas que tienes que jugar para llegar hasta arriba, ¿no? sí. Y era, o sea, como que ya estaba designado, casi casi que esa persona iba a gobernar, y pues él se la pellizcó. Ujú, La persona que le ganó fue Fox. Fox sí era carismático, sí sí. era. O sea, Fox era un gran candidato, mal presidente, pero fue un gran Ujú, candidato. sí. Em, De hecho, a Fox y su campaña nos las ponen a investigar mucho en ciencias políticas porque es la primera campaña que se manejó. Él viene de un grupo que le llamaban, ¿cómo le llamaban? No me acuerdo si los locos del norte o algo así les decían. Y todo ese grupo se distinguió porque empezaron a meter estrategias de marketing en la campaña. O sea, es la primera vez que se ve como una campaña en donde juegan elementos de marketing pues o él ya me elementos acuerdo, ¿no? empresariales. El dedo y el famoso, la vez que trajo los dedos y que era la paz y que dijo, y para el PRI que le va a tocar y bajó el otro dedo. Y eso lo hizo aquí en Sí. Torreón. Obviamente, Torreón marcando Ajá. hitos en la historia, como Y siempre. fíjate, digo, iba a decir antes de Fox, o sea, en realidad, antes de Fox, pues ganó Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, no es que se lo chingaron. Ujú, Eh, pero él no era tanto, siento yo, el carisma. Él era, pues, que tenía pedigrí político, o sea, era el hijo de uno de los grandotes, ¿no? De sí. Lázaro Cárdenas. Ajá. Entonces sí se podría decir que el que gana por su carisma acaba siendo Fox, pero tenía también un aparato mercadológico detrás muy cabrón. Ujú, Y además Fox no venía, o sea, Fox realmente sí estaba rompiendo como el status quo en cuanto al partido, pero no en cuanto al perfil, no tanto, porque a final de cuentas era un empresario. ujú, Venía de la Coca-Cola, ¿no? Había estado en Coca-Cola, había estado, o sea, estaba cercano o sea, no era alguien que estorbaba, más allá del PRI, no estorbaba como que el resto de los empresarios que no estuvieran tan relacionados. Sí estorbaba, pero no tanto, pues. ujú, Pero Andrés Manuel López Obrador es otra cosa, ujú. porque él sí es su carisma. O sea, Sí. tan es así que, eh, pues él iba a ganar las elecciones del 2006. Ujú, Eh, y la campaña que se hizo mercadológica ahí no fue a favor de Calderón, porque Calderón no tenía ni una pizca de carisma. O sea, el PAN lo que hizo fue meterle lana para arruinarle la imagen a Obrador, no para levantarle la imagen a Calderón. Aquel famoso no nos convirtamos en Venezuela, ¿te acuerdas? Ajá, ajá. Que ajá. sigue todavía en nuestros días. Y también el Sí, famoso Andrés Manuel López Obrador es una amenaza para un, México. un peligro para México. Ajá. Sí. Al Entonces, diablo las instituciones, ¿se acuerdan en el video? Que a la postre sí lo hizo, pero ese era entonces el video No, que y ponían. acabó ganando y seguían sacando esa publicidad. O sea, había ujú, una donde decía que para no sé qué año de su campaña el dólar iba a estar en treinta y tantos y no sé qué.
Pero bueno, o sea, quería decir todo eso porque pues sí, o sea, sí es una bestia política en el sentido de que es alguien que hizo política toda su vida, y nos guste o no nos guste, hizo algo muy difícil, o sea, Ujú. ganar las elecciones como las ganó él y arrastrando tanta gente y luego tomar el mando de este país de esa manera, no voy a decir que lo esté haciendo bien o mal, o sea, me refiero al poder que ha llegado a tomar. O sea, como vamos a dejar a un lado ahorita la ética de decir, como dice Alan, esa habilidad política. Ujú. Pues en ese sentido No, está y muy yo estoy de canijo el acuerdo, y güey. yo creo que nadie más lo va a volver a lograr, ¿eh? O sea, el nivel que logró de aceptación y de votos fue algo increíble. Y mira que a mí me zurra el señor, pero como tú dices, hay que reconocer esa parte. Incluso ahorita lo que Más me que parece, Greta, lo- tenía que fíjate que a la par, ¿eh? preguntarlo. O están ahí a un 93, sube, fluctúa, depende de lo que haga Greta. Pero lo que me parece muy interesante, que también ya lo dijo Alan, es que, por ejemplo, en el caso de él, sigue alimentando este poder, que es algo muy inteligente para su partido y para sus intereses. O sea, él lo vemos, es el candidato eterno, sigue haciendo como si todavía estuviera en campaña todos los días. Todos los días él es el que dicta la agenda política con su programa, que además creo que es uno de los más vistos de Latinoamérica, en cuanto a Streamer vistas número uno. en YouTube, el número uno. Entonces sigue siendo, o sea, a él le gusta más, y eso es un hecho, le gusta más ser candidato que ser presidente, o sea, estar en el spotlight, estar siempre Ujú. dictando qué es Diciendo lo que se tiene que hacer. estupideces. Correcto. También, o sea, Andrés Manuel López Obrador, hay que recordar que es una persona que se curtió durante años, o sea, a nivel de cómo ser un político, se curtió tanto en las estructuras del PRI como en las del PRD. Entonces, el PRD es bien famoso por todos los conflictos internos que tenía, el PRI por toda esa megaestructura burocrática que tiene y cómo moverse. Y lo que él le sirvió, como bien dicen, pues es el carisma. O sea, él se logró mover bastante bien. O sea, es algo que no le va a quitar la historia, es de que fue un político a nivel de estrategia de los mejores que han habido. O sea, bien, para bien o mal, pasa la historia. Y pensando luego en algo que hemos dicho acá en el podcast, o sea, de cómo funciona el cerebro y la memoria y todo eso, casi todo se nos olvida, pero fíjense qué cosas no se nos olvidan. ¿Qué se acuerdan del debate, por ejemplo, entre él y Anaya? Yo me El acuerdo Ricky cuando Rickin Canallín. ajá, claro, y de la cartera o sea, las ideas, a nivel de ideas, de cómo chingados le iban a hacer para arreglar el desmadre que tenemos como país, de eso casi no se nos queda nada. Me acuerdo que Anaya sacó unas fichas pancartitas que no se alcanzaban a leer. Eh, Nos acordamos de esto, o sea, nos acordamos de estas ideas que no tienen nada que ver con cómo vas a gobernar, de cómo vas a resolver las cosas, pero que te hablan pues de que pues tiene ese carisma, ¿no? Y sabe hacerlo. Ujú. Sí. Y bueno, les prometí chisme. Échale. Les vamos a una persona, ahorita voy a regresar más al rato con esta persona de aquí que acaba de morir hace poco. Para los que no lo conozcan, es Henry Kissinger. Y si Estados Unidos es Maldito, lo que fue, maldito. todo Estados Unidos se sustenta en muchas de las decisiones que tomó esta persona, que es Henry Kissinger. Pero ahorita voy a regresar porque antes quería mostrarle a esta mujer. No sé si alguno de ustedes la ubiquen. Fíjate que yo siento que Alfa la debe odiar con todo su corazón, porque siempre nos Me está cae regañando a mal. Jorge y a mí por hablar anglicismos, entonces la debe de odiar con todo el corazón. Amigo, no sé ni. Bueno, esta mujer de aquí, famosa porque cuando la reina Isabel se murió, estaba llorando, subió un video llorando. Se llama Marta de Baile. Marta de Ya Baile sé quién es. tiene algo bastante curioso. Es que si revisas su árbol genealógico y no tienes que ir muy lejos, solo tienes que subir, digamos, un escaño, el apellido de Baile eh, es de una familia de Nicaragua. Ellos son nicaragüenses y huyeron durante la revolución sandinista. Pues resulta que el tío
de Marta de Baile es Anastasio Somoza de Baile, que fue el último de la dinastía Somoza de dictadores de Nicaragua. Entonces, ¿qué tiene que ver Marta de Baile con esto? Pues básicamente que su tío fue un dictador de Nicaragua. Y esto nos conecta con un lugar, siempre les digo que a mis alumnos que dejen de pensar en teorías de la conspiración, mejor busquen conspiraciones, porque conspiraciones hay, podríamos armar hasta un podcast de puras conspiraciones reales. Este, en Panamá, cerca del canal de Panamá. Pues ve armándolo, por favor, porque si ya lo nombraste, tiene que ser realidad. Estamos armando el Va, así podcast, se va que a hacer. además tendría mucho pegue. ¿Eh? Sí. Y Sí, yo creo aparte que sí. tenemos, solo con Estados Unidos tendríamos un montón de historias para ese podcast. Y lo que resulta es de que hay una institución en Panamá, cerca del canal de Panamá, que se llama Western Hemisphere Institute for Security and Cooperation. Obviamente mi inglés no es tan bueno como el de Jorge o el de Dave, A ver, Dave, pero tú que eres maestro de inglés, por favor. Instituto de la Seguridad y la Cooperación de East West, del Este, así sería. Ujú. Sí. No, Western es oeste. Western es Oeste, sí. como, ajá, oeste. Ajá, oeste. Ujú. Bueno, esta institución se cambió el nombre apenas en 2001. Antes se llamaba de otra forma y se llamaba la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas, si revisamos un poquito su historia y sobre todo las personas que pasaron por esta escuela, que era militar, vamos a encontrarnos que si buscas algún dictador latinoamericano o si buscas algún golpista latinoamericano, lo más seguro es de que salió de esta escuela. Esta escuela es un lugar que todavía sigue operando, y se especializa en muchas cosas, sobre todo en tácticas para combatir contra guerrillas, tácticas de obtención de información, tácticas de contraespionaje y también entre ellas tácticas de tortura. Entonces, esto está muy relacionado con esta persona de aquí, porque básicamente Henry Kissinger fue la persona encargada de bastantes cosas. Por ejemplo, el golpe que hubo en Argentina, o el 11 de septiembre, no el de Estados Unidos, sino bueno, No sabemos. también después, también después va a estar relacionado, pero el 11 de septiembre de Chile, que es cuando hacen el golpe y ponen a Pinochet. Pinochet. Entonces, y otra de las historias que Y también, más, bueno, no es ujú, Latinoamérica, pero también estuvo a Hussein, ¿no? Según yo. apoyó a Saddam Hussein, entrenó a unos tales muyahadines, entre ellos un famoso Osama Bin Laden, Es Ajá, correcto, sí. sí. que lo entrenó la propia CIA. Es Y la una de las muestra cosas más viviente Ajá. bueno, ya se murió, de que el karma no existe. Gente, el karma no existe. Este Sí. señor murió en su cama, millonario, Ujú. atendido, con lujos increíbles y era una persona horrible. No, y los voy a hacer que lo odien más. Porque él estuvo en la guerra, él estuvo a cargo de muchas de las negociaciones y mucho de la estrategia que se mantuvo durante la guerra de Vietnam. Durante la guerra de Vietnam, sobre todo, él estuvo apoyando mucho en el periodo de Nixon, esta persona que después va a tener un mandato y un mandato a medias, cuando sale todo Ujú. el escándalo de Garganta Profunda. Este, lo que ocurrió con Vietnam es que poco a poco, y sobre todo con todo el movimiento hippie, empezaron a perder el apoyo dentro del propio Estados Unidos. Y cuando vemos sus diarios, vemos que la guerra de Vietnam terminan oficialmente en el 75 o el 73, dependiendo de cómo lo vean.
Pero para 1971, cuando estaba la guerra de Vietnam, cuando se estaban haciendo incluso bombardeos a Laos y Camboya, que eran territorios neutrales, que ni siquiera estaban metidos en la guerra de Vietnam, que de hecho, un dato, hubo más bombardeos en Vietnam que en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Esta persona, Que seguro, este, digo, es una fregadera eso, ¿no? ujú, Pero también creo que tiene que ver mucho con la topografía, ¿no? sí, De Vietnam. Y Porque tam- no podías meter tanques, o sea, los tanques no te funcionaban porque es ujú, terreno muy montañoso. Y entonces utilizaban muchos helicópteros. sí, ¿De qué ibas a decir, Alfa? no, y también porque y el agente eh, naranja. valoraban menos la Claro, vida sí, no, de no eran un vietnamita que europeos. de un europeo. O sea, no, en verdad, o sea, entre las guerras también hay, por eso también hay crímenes de guerra. Ujú, O sea, o sea, estábamos en guerra, pero ahí te pasaste. Ahí ya exageraste en lo malvado que fuiste. Y para ujú. esos occidentales, destruir a los vietnamitas no era un crimen de guerra, pues adelante. Pero tal vez esa crueldad, digo, el Napalm no estaba desarrollado, pero esa crueldad vista en la misma guerra europea, sí, hubo crimen de guerra también se por las ciudades, se querían conservar algunas, pero sí, o sea, creo que acumuló más poder destructivo que todas las guerras juntas Sí, antes de Vietnam. sí, y sobre todo lo indignante de esta parte es que Henry Kissinger, cuando era asesor de Nixon, en sus diarios se lee que para 1971 o 1972 ya sabía que no iban a agarrar la guerra de Vietnam. ¿Por qué entonces continuaron durante otro año o durante más o menos un periodo de 2 años más con esta guerra si sabían que le iban a perder? De hecho, incluso ya había dentro del gabinete de Estados Unidos intenciones de parar con la guerra, porque ante todo, Henry Kissinger será una terrible persona, pero va a ser el mejor asesor político que haya tenido Estados Unidos, porque lo que le dice a Nixon es de que no debes de parar ahorita porque viene 1972 y son las elecciones. Entonces, si nos retiramos en este momento y quedamos mal en los acuerdos de paz, Sí, quedamos Claro, mal sí, parados, puede ser malo para sí, no por ganar las supuesto. elecciones y podrías perderlas. Entonces, con tal de ganar las elecciones, la reelección de Nixon, vamos a continuar con la guerra de Vietnam, vamos a seguir los bombardeos, y vamos a dañarlos lo más que podamos hasta conseguir un mejor acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Les digo, Henry Kissinger, pésima, la peor persona, el mejor asesor político, gana las elecciones. Nixon gana la reelección. Y en 1973 se firman los acuerdos de París. Y otra de las cosas más indignantes, por los acuerdos de París, a Henry Kissinger se le va a otorgar el Premio Nobel de la Paz. Que es una abominación que no se lo hayan quitado, ¿estamos de acuerdo? Digo, ya se lo dieron, pero por lo menos, ¿saben qué? A este güey asesino vamos a quitarle el Premio Nobel de la Paz, pero bueno. Ujú. Entonces, el Premio Nobel de la Paz, podemos agregarle más cosas, la Operación Cóndor, que es básicamente una serie de operaciones para poner a, pues, a dictadores en toda América Latina para conservar un poco más el poder, la excusa de la lucha contra el comunismo. Entonces, esto es lo que en política, realpolitik, la política profundamente pragmática, que digamos la inauguró un poquito Otto von Bismarck durante las guerras franco-prusianas. El mayor exponente de todo esto, pues acaba de morir apenas pasado, Henry Kissinger, y murió a los 100 años. Entonces, esa frase de que no hay mal que dure 100 años es falsa. Literalmente Se comprueba que es duró 100 falsa. años. sí, sí, sí está bien cañón. Ahorita dices Bismarck, o sea, Bismarck unificó a Alemania y lo unificó inventándose guerras. Eh, y Ujú. luego acabas de decir Kissinger lo que hizo con Nixon, ¿no? De alargar la guerra de Vietnam para que ganes. Eh,
Y luego Bush hace algo similar porque Bush tenía su reelección y es en el 2003, que en el 2000, sí, en el 2003, cuando se mete a Irak, o sea, y que todo el mundo le dice no te metas a Irak y la ONU le dice no te metas a Irak y el güey dice no, sí me tengo que meter porque Saddam Hussein tiene armas químicas y revisan Irak y dicen no tiene armas químicas y el güey se mete, ¿no? Y a final de cuentas gana su reelección Y también. adivina quién Armas estaba en de el destrucción gabinete. masiva. Kissinger. Kissinger. Y Kissinger había estado a favor de Saddam Hussein y ahora votó para chingarse a Saddam Hussein. O sea, sí, somos Y de marionetas hecho, para... otra de las cosas, hace poco, pues ahorita está, desgraciadamente, toda esta batalla entre Israel y Hamas, que no es lo mismo que Israel contra Palestina. O sea, los palestinos es una cosa, aguante Palestina. Este, pero Henry Kissinger también estuvo relacionado con todo lo que tiene que ver con la guerra del Yom Kippur. Entonces, esa guerra que hizo esta separación, que básicamente fue la detonante de generar una zona, que viene siendo como una cárcel al aire libre, que es la Franja de Gaza, pues también ahí estaba, nuestro amigo Henry Kissinger. Y ahorita que mencionabas a Otto von Bismarck, como dijiste, unificó Alemania, pero una de las cosas curiosas y que casi no se dicen es de que no solamente unificó Alemania, sino que la fundación de Alemania no se dio en algún territorio alemán, sino Sí, en que Francia. durante la guerra franco-prusiana avanzaron tanto que dijeron, para terminarlos de humillar, vamos a unificar y crear nuestra nueva nación en tu capital, en París. Y ahí fue Sí. donde se inicia Alemania. Y eso dejó muchas rencillas para la Primera Guerra Mundial Ujú. y luego también para la Segunda Guerra Mundial. O sea, era lo que ya venían cargando, porque además Alemania, pues de las potencias europeas es el último en unificarse. Entonces, no pasó tanto tiempo entre la unificación de Alemania y la Primera Guerra. O sea, todavía estaban esas tensiones y los franceses Ujú. se acordaban, o sea, de lo que los alemanes les habían Sí, hecho. sí, hubo nada más una pequeña época de paz que le llaman en francés la Belle Époque, que fue una época de paz de 1900, no, 1871 hasta 1914, que es cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Para Se le conoce como ellos, la porque Rusia y sí, Japón se peleaban, o sea, sí hubo guerras importantes, pero sí, para ellos sí. sí. O sea, no hubo guerras en el Europa más occidental, porque también en lo que es el Donbass también había Sí, la de bastantes Crimea también guerras. fue famosa. Ujú. Sí. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Un poquito de la política, pasando desde el buen Tucídides, desde la época de la guerra del Peloponeso, y mostrar un poquito de cómo estamos en Voy la a decir algo actualidad. Entonces, a horrible, ver, pero dale, dale, Jorge. des- desde una óptica griega, Kissinger sería una especie de héroe. O sea, sí, en el sentido de que es un hijo de la chingada, pero modificó el mundo. O sea, hizo algo que casi nadie puede hacer. Ese güey dictó muchas cosas a la historia. Pero para bien. No, 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 para mal. O sea, pero acuérdense que ya habíamos hablado de eso para los griegos. Los héroes no tenían que hacer cosas éticas necesariamente, tenían que Sí, hacer, claro. Pasar a la o sea, historia, lo más cambiar el mundo. importante, ajá, era hacer cosas excepcionales, independientemente de que fueran realmente buenas o malas. Este güey fue excepcional, malo, pero fue excepcional. Entonces, yo lo que quiero plantear aquí es tal vez sacando una conclusión con los elementos que estás planteando, Alan, eh, vamos al político por la habilidad que tiene de cumplir sus objetivos, ¿no? Este político hábil, pues muchas veces tiene que ser un maldito desalmado perro y parece ser que tiene que ser un poco inhumano.
Entonces, relacionándolo con los temas que hemos platicado y con el tuyo en particular de tu última participación, la inteligencia artificial, no podemos descartar que el mejor asesor político y militar que venga en un futuro sea una maldita inteligencia artificial hiperdesarrollada que tenga un objetivo y que pues cumplir ese objetivo y tal vez va a ser lo más cruel y terrible porque va a estar pues separado de estas características que consideramos humanas que tienen que ver con todo lo que nosotros asociamos como decente, bueno, prudente, porque incluso nosotros somos Ético. personas, considero, sí, exacto, que consideramos que vivimos en un mundo que siempre ha estado en guerra y que no vemos la guerra como algo completamente excepcional. O sea, entendemos las guerras y entendemos lo que les decía, que hay a veces como hasta cierto tipo de dignidad o que es cierto tipo de humanidad en las guerras y hay cosas que no se valen. Pero esta inteligencia artificial, si le pones un objetivo, tal vez, pues dice, pues así es, perro, y pues órale, chinguele. Pues visto desde la óptica de la Realpolitik, sí, ese es el mejor político. Pero obviamente, este es como, digamos, una de las escuelas teóricas. No es como que toda la política que tenga que ser completamente pragmática, porque incluso si nos remontamos a personas, a personajes o a filósofos que han sido catalogados de ser pragmáticos, como por ejemplo Maquiavelo, al final de cuentas Maquiavelo, muchos lo encuadran también como de un predecesor de la Realpolitik, pero al final él siempre tenía claro que el fin era el bienestar de los gobernados, o sea, del pueblo. O sea, que era, sí, a través de distintos medios, incluso utilizar el miedo, utilizar todas estas herramientas, pero solo como herramientas. De hecho, incluso si lo vemos desde la óptica de Maquiavelo, el dirigente es que se siga por el pueblo, porque otra vez desde esta visión como católica, cristiana, él es el que tiene que pecar y el que tiene que condenar su alma por el bienestar del pueblo. Cargar las culpas, Ajá, hacer el trabajo sucio. sí. Tomar la Entonces, decisión difícil. ujú, sí. No me acuerdo quién lo decía, tal vez Borges, que decía que en política el medio es el fin. O sea, ¿cómo llegas? O sea, ¿por qué dices, a ver, 500 personas pueden llegar a ese mismo fin, pero tal vez solo el más hábil y solo el que verdaderamente merece gobernar es el que va a llegar a esa manera, con la menor cantidad de sacrificios, con la menor cantidad de desestabilidad, de disgusto. eh, entonces, sí, o sea, también estoy de acuerdo con eso. O sea, Ujú. las formas y los medios importan mucho. Y también eso está relacionado, la Realpolitik también está relacionado con un problema muy grande y es que si nos fijamos, incluso en la política actual, parece que unas decisiones políticas no tienen una visión hacia adelante más allá de un sexenio o de dos, a lo mucho. Entonces, si utilizamos la política completamente pragmática, básicamente estamos utilizando una política que se vive en el presente, o sea, que está condenada a vivir en el presente y que no tiene la capacidad de visualizar, porque recordemos, la política quiere deslindarse de todo concepto teórico, de todo concepto ético, moral. Al deslindarte de todo eso, también te deslindas de una visión utópica o lo que tú consideras como un futuro deseable. Yo no estoy Un bien diciendo aquí mayor. que la Realpolitik sea como el camino, de hecho estoy diciendo casi todo lo contrario, porque ya vemos lo que nos trae, o sea, nos trae personajes como Henry Kissinger. Este, la pregunta es ¿qué? O sea, ¿qué es lo que necesitamos? Creo que voy a confiar más en las inteligencias artificiales que en los humanos para arreglar este desmadre. No le preguntes a Jorge porque Jorge te va a decir, necesitamos reyes filósofos. No, no voy a decir eso.
no soy Platón. que salió mal, porque Digo, sí, el sí, que sí estuvo más entiendo. cerca, el que estuvo más cerca que era Marco Aurelio, o sea, al final cometió la peor idea que era poner a su hijo A al su hijo poder, biológico. a su hijo biológico. Él fue en contra, digamos, se tenía como una legitimidad de tradición. La tradición era de que seleccionaras como la persona más capaz o al general que te haya sido el que te haya traído más victorias. Rompe con esta tradición, rompe con su propia legitimidad. Y es ahí donde pues Marco Aurelio también no ¿No? Y termina rompe bien. con toda la filosofía que profesaba. O sea, eso no es nada estoico, no es pero para Ujú. nada apático. O sea, Pero se va acuérdense que su completamente por elegido las era, emociones. era Maximus Decimus Meridius. Y pues ya no llegó. Eso es histórico. Fíjate, Alan, que me quedé pensando en. O sea, a final de cuentas, vivimos en un mundo complejo. O sea, un sistema complejo en donde la neta es que está bien cabrón. Está muy difícil como que estén personas moviendo los hilos, ¿no? Desde arriba de todo. O sea, lo más sencillo es que hay gente hábil que está reaccionando a lo que está sucediendo y que en el momento puede como inclinar, eh, como que encauzar ahí como sus propias agendas, ¿no? Y sí van cambiando, digamos que la historia. Pero también siento que gran parte de lo que nos pasa es nada más ir reaccionando al entorno. Eh, y además, otra vez, o sea, es tan complejo el mundo que ni ellos han de saber, ¿no? O sea, le mueves una cosa y se mueven miles más y otras no. Eh, eh, o sea, está difícil. Por eso creo que mucha gente es práctica, o sea, es muy humano como ponerte un objetivo de algo que alcances más o menos a ver, de algo que te importe a ti y entonces seguir eso. Y mucha de esta gente que nos ha ido destruyendo, como Kissinger, pues a lo mejor fue eso. O sea, eh, en algún momento por eso utilizó a un Saddam Hussein de una forma y luego de otra, ¿no? Pero pues es como se van presentando las cosas. Me da la impresión de que la vida está llena de eso. Eh, Creo que es Marx, o se lo atribuyen a él, que dice, es el ser social el que determina al individuo, no el individuo el que determina el ser social o la sociedad. el ser social. Ujú. Ujú. Mucha gente yo creo que quiere creer que hay alguien en la pirámide que está moviendo los hilos, hay un grupo de Illuminatis ahí secretos que están moviendo Los Los todo. Rockefeller. reptilianos, Los Rockefeller. Yo creo que esa los visión Rothschild. es bastante, atrae bastante porque precisamente mínimo hay un orden, mínimo hay como una Sí. base. No, tienes Y toda un la razón. culpable, sí, sí, Coincido, sí. coincido. Pero la realidad es de que si alguien mueve el hilo, a veces ni siquiera sabe para qué lo quiere mover y otras veces ni siquiera sabe que lo está moviendo. Creo que sí, o sea, mucha gente prefiere vivir en un orden o en una estructura que no sea del todo favorable o no sea del todo luminosa a vivir en en un espacio abierto, en algo sin cuadratura o que no tenga orden. O sea, es mucho más terrible, existencialmente es terrible vivir en algo que no tiene un orden predeterminado. Pues es una de las fortalezas más grandes de las religiones. No nada más esas, ¿no? Las religiones son mucho más amplias que eso, pero sí. Y también, Sí, por 100%. ejemplo, de lo que te daría vivir, por ejemplo, en Corea del Norte, ¿no? O sea, donde todo está ordenado, hasta las historias. Eh, pero nosotros que intentamos ser el anti-Corea del Norte, pues también tenemos o sea, nos queremos aferrar, ¿no? A esas historias. So, Sí, no, ajá. perdón, los norcoreanos no de cosas, pero de lo residencial, no. Ujú. No, la neta. Sí. Que Corea siempre es un caso bien interesante porque es la única necrocracia que existe. Porque realmente Kim Jong-un no es el presidente ni el líder. El líder sigue siendo su abuelo. O sea, su abuelo Bien que ya muerto. murió es el líder, es el único líder legítimo.
Es Algo una muy anécdota similar así. vamos a tener aquí en México en próximo año, no se preocupe. Y bueno, amigos, en esa nota creo, sin equivocarme, que vamos a necesitar invitar a Alan para un tercer episodio. Estuvo bastante interesante el día de hoy. Como siempre, amigos, si tienen ustedes alguna duda, seguramente van a tener alguna opinión de lo que platicamos el día de hoy. Déjenlo en los comentarios. Siempre tratamos de responderle. Y bueno, los esperamos aquí la próxima semana en su podcast favorito, espero, de la risa y el olvido. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Bye. Pues, Gracias, Alan.